Número 1. El fin del mundo. ¿Y si te dijera que existe un lugar con más ovejas que personas? Un lugar donde las jóvenes llevan años marchándose de las islas por razones fáciles de entender. Y donde miles de habitantes conducen bajo el océano Atlántico solo para llegar al trabajo cada mañana. Suena imposible, pero aquí es vida diaria, en un lugar que parece el fin del mundo. Bienvenidos a las Islas Feroe, un pequeño archipiélago en pleno Atlántico Norte, entre Islandia, Noruega y Escocia. En el mapa parecen diminutas, casi fáciles de ignorar. Pero de cerca este lugar parece otro planeta. Las islas no son un país independiente, sino un territorio autónomo del Reino de Dinamarca, con su propia lengua, su bandera, su cultura y su forma de vida. Las Islas Feroe están formadas por 18 islas volcánicas, repartidas en unos 1.400 kilómetros cuadrados y con apenas unos 50.000 habitantes. Pero el paisaje se siente mucho más inmenso de lo que dicen las cifras. Montañas verdes y abruptas, acantilados oscuros, fiordos profundos, casas con tejados de hierba, aldeas diminutas y olas del Atlántico golpeando la costa desde todos los lados. Y si amas el mar, este lugar parece hecho para ti. Ningún punto de las Islas Feroe está a más de 5 kilómetros del océano. A primera vista parece una película de fantasía. No hay grandes ciudades ni bosques interminables, ni casi rastro del ruido moderno. Acantilados que se elevan 700 metros sobre el Atlántico, ovejas sobre pendientes imposibles, y aldeas que parecen aferrarse al borde mismo del mundo. Y entonces aparece algo que al principio resulta casi sospechoso. El pescado está por todas partes. Barcos, puertos, piscifactorías, plantas de procesado, y ese olor a mar que te sigue de aldea en aldea. Y tiene sentido porque la pesca es el gran motor de estas islas y los productos pesqueros suponen alrededor del 97% de las exportaciones feroesas. La capital Tórshavn reúne a más del 40% de toda la población. Pero no imagines una ciudad abarrotada. Se parece más a una tranquila villa costera con un puerto lleno de vida, casas de colores, calles estrechas e iglesias antiguas del siglo XVIII. Y luego está el tiempo. Los locales dicen, si no te gusta el tiempo, espera 5 minutos. Puedes salir de casa con cielo azul, empaparte bajo la lluvia, desaparecer entre la niebla, sentir el viento del océano golpeándote la cara y volver a ver el sol antes de terminar el café. En lugares como Arizona pueden pasar meses sin una gota de lluvia. En las Islas Feroe puedes vivir las 4 estaciones antes de la hora de comer. El verano trae casi 20 horas de luz, mientras que el invierno apenas regala unas pocas horas antes de que vuelva la oscuridad. Así que la vida aquí es hermosa, pero no es amable. La moldean el viento, el océano, el pescado, el aislamiento y un clima que se niega a obedecer. ¿Y cómo es el tiempo donde vives? ¿Hace calor, frío, llueve o es totalmente impredecible? ¿Y desde qué rincón del mundo estás viendo este video? Cuéntanoslo abajo en los comentarios. Número 2. Las mujeres que dejan las islas. A primera vista, la gente de las Islas Feroe encaja con la imagen que muchos tienen en mente cuando piensan en el Atlántico Norte: piel clara, ojos de tonos claros y cabellos que van del rubio al castaño oscuro, reflejo de siglos de herencia vikinga. Y una confianza serena propia de quien ha crecido en un lugar donde el tiempo puede ser tan impredecible como un cambio de humor. Pero tras esa imagen pintoresca se esconde uno de los mayores retos demográficos del archipiélago. Las Islas Feroe tienen muchos más hombres que mujeres. El desequilibrio no se debe a una mayor natalidad ni a la inmigración. Ocurre porque muchas jóvenes se marchan. Al terminar los estudios, miles se trasladan a lugares como Dinamarca, Noruega u otras zonas de Europa para ir a la universidad, desarrollar una carrera y buscar oportunidades que en las islas no siempre encuentran. Y si paseas por los puertos locales o pequeños mercados, aún puedes ver a mujeres feroesas junto al pescado trabajando, vendiendo, hablando con los clientes y viviendo esa vida tranquila de isla marcada por el mar. Su belleza no es llamativa. Se siente natural, práctica y fuerte.
Es una belleza nacida del frío del viento del clima duro y de una comunidad donde todos conocen tu nombre. En un lugar con menos gente que una pequeña ciudad estadounidense, perder incluso unos cientos de mujeres jóvenes tiene un impacto visible. Como consecuencia, cada vez más hombres feroeses han empezado a mirar más allá del Atlántico Norte en busca de pareja. Hoy en día, los matrimonios con mujeres de Tailandia y Filipinas son cada vez más habituales. Según varios informes, cientos de mujeres del sudeste asiático llaman ahora hogar a las Islas Feroe. Para muchas de ellas el cambio es enorme. Imagina dejar temperaturas tropicales de entre 27 y 35 grados durante todo el año y mudarte a un lugar donde los fuertes vientos del Atlántico, la lluvia fría y la larga oscuridad del invierno marcan la vida diaria. No es un cambio fácil. Adaptarse requiere tiempo, paciencia y mucha fortaleza. Así que déjame preguntarte algo. ¿Te gustaría conquistar el corazón de una hermosa chica feroesa? Si la respuesta es sí, deja un 2 abajo en los comentarios. Número 3. Las islas gobernadas por ovejas. Si Australia tiene canguros y Nueva Zelanda tiene kiwis, entonces la reina indiscutible de las Islas Feroe es la oveja. Y no precisamente por poco. En las islas viven unas 55,000 personas, pero más de 70,000 ovejas. Es decir, superan a los humanos por decenas de miles. De hecho, el nombre Feroe procede del nórdico antiguo Feroijar, que literalmente significa islas de ovejas. A diferencia de las ovejas de lugares como Texas, Montana o Nueva Zelanda, las ovejas feroesas no viven encerradas tras vallas interminables. Se mueven libremente por montañas, valles, acantilados costeros y a veces por el centro mismo de los pueblos. Una de las experiencias más comunes al conducir aquí no es esperar en un semáforo. Es detener el coche porque un rebaño de ovejas ha decidido que la carretera es suya. Y siendo sinceros, no les falta razón. A menudo verás ovejas plantadas en carreteras de montaña pastando al borde de un acantilado o sin ninguna prisa atravesando túneles que unen aldeas remotas. Nadie toca el claxon. Nadie las apura. La gente simplemente espera. Durante más de 1000 años las ovejas han estado en el centro de la vida feroesa. Dieron alimento, ropa, comercio y supervivencia durante siglos de aislamiento en el Atlántico Norte. Incluso hoy siguen siendo uno de los símbolos más reconocibles del país. Número 4. Las aldeas con tejados de hierba. Si alguien te enseñara una foto de una casa con hierba creciendo en el tejado, quizá pensarías que forma parte de un parque temático o de un complejo ecológico. En las Islas Feroe es simplemente una casa normal. Por todo el archipiélago encontrarás aldeas que parecen detenidas en el tiempo. Lugares como Gasa Dalur tienen apenas una docena de habitantes asentados bajo acantilados imponentes y rodeados solo de niebla oceánica y colinas verdes sin fin. Incluso en las zonas más urbanas de Tórshavn, algunas calles conservan tejados cubiertos adrede con césped. El centro cultural de la capital, la Casa Nórdica, tiene un tejado de hierba igual que algunos hoteles y muchas casas tradicionales. Su rasgo más famoso es el tradicional tejado vegetal. Estos tejados no se hicieron para decorar. Fueron diseñados hace siglos por colonos vikingos para resistir uno de los climas más duros de Europa. Las gruesas capas de turba ayudan a aislar las casas de los gélidos vientos del Atlántico, manteniendo el calor dentro durante los largos inviernos, mientras se funden de forma natural con el paisaje. Desde la distancia, algunas casas casi desaparecen entre las colinas. El tejado y la tierra se vuelven uno. Y sí, una de las imágenes más extrañas aquí es ver ovejas pastando sobre los tejados. Como en estas islas hay más ovejas que personas, no es raro encontrarlas comiendo hierba tranquilamente sobre el salón de alguien. Muchas de estas aldeas aún conservan elementos de la antigua arquitectura nórdica y vikinga que han sobrevivido durante más de 1000 años. Mientras gran parte de Europa sustituyó sus edificios antiguos por construcciones modernas, las Islas Feroe supieron conservarlos. Número 5.
El país casi sin semáforos. En ciudades como Nueva York, Londres o Tokio, quedarse atrapado en el tráfico forma parte de la vida. La gente pasa horas cada semana mirando luces rojas, esperando la siguiente señal verde. Pero en las Islas Feroe, el tráfico se vive de otra manera. En un país de poco más de 55,000 habitantes, solo hay un puñado de semáforos, menos que en algunos cruces de las grandes ciudades del mundo. También hay un único aeropuerto principal, una universidad, pocos hospitales y una sola radiotelevisión nacional para todo el archipiélago. El mayor retraso en tu trayecto probablemente no será otro coche. Será una oveja plantada en mitad de la carretera negándose a moverse. Los locales están tan acostumbrados que nadie toca el claxon. Simplemente esperan porque aquí las ovejas son casi parte del sistema de tráfico. Pero si alquilas un coche en las Islas Feroe, hay una pequeña norma que muchos turistas olvidan: el disco de aparcamiento. Normalmente lo verás colocado en el parabrisas delantero. Al aparcar en el centro de Tórshavn, tienes que girar el disco para indicar la hora de llegada. A menudo el aparcamiento es gratuito pero limitado. Suele ser de 1 a 3 horas según la señal. Y si al volver encuentras una multa bajo el limpiaparabrisas, es muy probable que olvidaras ajustar el disco o que regresaras después del tiempo permitido. Los agentes de aparcamiento revisan el centro con frecuencia, y este sistema nórdico sorprende a muchos visitantes primerizos. Ese ritmo más lento va mucho más allá de las carreteras. No encontrarás un McDonald's en ningún punto de las Islas Feroe. No hay enormes centros comerciales abarrotados de gente, ni interminables hileras de cadenas internacionales de comida rápida, ni apenas rastro de esa cultura de consumo que domina buena parte del mundo moderno. En vez de correr entre semáforos y tiendas abarrotadas, muchos feroeses terminan de trabajar, vuelven a casa, visitan a amigos, pasan tiempo con la familia, o simplemente contemplan un paisaje que parece demasiado dramático para ser real. Número 6. La comida moldeada por el Atlántico Norte. Olvida todo lo que sabes sobre la cocina europea. Cuando llegas a las Islas Feroe, no te reciben pizzas, hamburguesas ni restaurantes de lujo. En su lugar encuentras restkött, cordero fermentado. Grandes piezas de carne se cuelgan en cobertizos de madera llamados jalur, donde el frío viento del mar la seca y fermenta lentamente durante meses. El resultado es una carne tierna, ligeramente húmeda, con un aroma intenso y un sabor profundo y ácido nacido del propio proceso de fermentación. El skerpikjöt lleva ese proceso mucho más lejos. En lugar de comerse tras la fermentación, la carne sigue colgada hasta un año entero, hasta quedar completamente curada por el viento. La textura se vuelve firme y masticable, casi como una cecina natural. Muchos feroeses la consideran la comida tradicional definitiva de las islas. Si esperas encontrar verduras frescas, pronto descubrirás que aquí manda el marisco y el pescado. En su lugar, las aguas feroesas producen salmón atlántico de primer nivel, servido a menudo tan fresco que unas horas antes aún nadaba en el mar. Muchos chefs consideran el salmón feroés uno de los mejores del mundo gracias a las aguas frías y limpias que rodean las islas. Otro producto esencial es el bacalao, pescado por todo el Atlántico Norte. Lo encontrarás seco, salado, hervido, ahumado o convertido en platos tradicionales contundentes que han alimentado a familias isleñas durante generaciones. Uno de los alimentos más inusuales que puedes probar es la carne de calderón, conocida localmente como grind. La tradición se remonta a más de 1000 años, a la era vikinga, cuando la carne de ballena ayudaba a las comunidades aisladas a sobrevivir a los inviernos más duros. Sin embargo, las organizaciones de bienestar animal la consideran una de las prácticas más controvertidas de Europa. Las imágenes de cientos de ballenas conducidas hasta la costa con el mar teñido de rojo tras las capturas circulan ampliamente en los medios internacionales y llevan años generando críticas. Además, el archipiélago disfruta hoy de un alto nivel de vida y ya no depende de la carne de ballena para sobrevivir como ocurría hace siglos. Para algo más ligero, puedes probar el marisco feroés, incluidas las cigalas, los mejillones
y las vieiras recogidos en aguas heladas del norte. Las bajas temperaturas ralentizan su crecimiento, creando sabores más dulces e intensos que los de muchas especies similares de aguas más cálidas. Y luego está la tarta de ruibarbo, uno de los postres más queridos de las islas. Como el clima duro dificulta el cultivo, el ruibarbo se convirtió en una de las pocas plantas fiables. Hoy aparece en tartas, mermeladas y postres por todas las Islas Feroe. Número 7. Sin árboles, sin mosquitos. Una de las cosas más extrañas de las Islas Feroe es precisamente lo que no ves. No hay grandes bosques, ni mosquitos zumbando, ni insectos tropicales esperando para picarte en cuanto sales al exterior. Al principio, la falta de árboles parece casi irreal. Miras las colinas y ves una alfombra verde sin fin, acantilados negros, ovejas, niebla y océano, pero casi ningún bosque natural. Aquí el viento es tan fuerte y el clima tan duro que los árboles apenas logran sobrevivir en el paisaje abierto. Puedes encontrar árboles plantados en zonas resguardadas como Tórshavn. Pero fuera de esos refugios, las islas se sienten amplias, desnudas y expuestas. Y entonces llega la buena noticia inesperada: no hay mosquitos. En muchos países, caminar cerca del agua significa prepararse para picaduras, picores y repelente de insectos. En las Islas Feroe, ese problema casi desaparece. Los visitantes normalmente no tienen que preocuparse por mosquitos, arañas venenosas o insectos peligrosos que pican como si ocurre en lugares más cálidos. Eso cambia la forma en que se siente el paisaje. Puedes quedarte junto a un lago, caminar por la hierba mojada o avanzar por un acantilado sin oír ese molesto zumbido de mosquito junto al oído. El viento puede golpearte la cara, la lluvia puede empaparte la chaqueta y la niebla puede tragarse el sendero, pero al menos no te estarán comiendo vivo. Número 8. La danza sin instrumentos. Imagina entrar en un salón lleno en las Islas Feroe y no oír guitarras, ni tambores, ni violines, ni siquiera un solo altavoz. En su lugar escuchas cientos de voces alzándose juntas en un coro inmenso. Esta es la legendaria danza en cadena feroesa, una de las danzas populares más antiguas de Europa, con raíces que se remontan más de 700 años hasta la era vikinga. Al principio, la danza parece sorprendentemente sencilla. Los bailarines se colocan hombro con hombro formando un círculo enorme con la mano derecha de cada persona apoyada sobre la izquierda del siguiente bailarín. Pero mantener el ritmo ya es otra historia. Todos se mueven juntos en un patrón repetido, pasos hacia la izquierda, luego un leve retroceso y vuelta a empezar, creando una ola constante de movimiento que puede durar horas. En el centro de todo está el Esquipari, el cantor principal, que debe memorizar baladas enteras capaces de contener cientos de versos. El Esquipari canta cada estrofa en solitario, mientras todos los del círculo se unen en el estribillo. No hay instrumentos porque la voz humana es el instrumento. El propio canto marca el ritmo, mientras cientos de pies golpean el suelo al unísono. A medida que se suma más gente, ocurre algo extraordinario. El círculo se vuelve tan grande que empieza a doblarse sobre sí mismo, creando bucles dentro de otros bucles. Una danza con 50 personas ya impresiona, pero una con 200 o 300 personas parece casi un laberinto vivo moviéndose por la sala. Cada participante sigue formando parte de una misma cadena intacta que avanza del exterior hacia el centro y vuelve a salir. Número 9. Maravillas sobrecogedoras de las Islas Feroe. Si las Islas Feroe ya parecen el borde del mundo, espera a moverte de una maravilla a la siguiente. Comienza en la cascada de Mulafosur, cerca de la diminuta aldea de Gazadalur. Esta es una de las vistas más icónicas de las Islas Feroe, una cascada que cae directamente desde un acantilado verde al oscuro océano Atlántico, mientras una pequeña aldea descansa en silencio detrás, como salida de un viejo cuento. Y lo increíble es que aquí hay cascadas por todas partes. De hecho, hay más cascadas que asentamientos repartidos por las islas.
Así que al cabo de un tiempo ver una cascada caer de un acantilado hacia el mar casi empieza a parecer normal. Desde Gazadalur, el viaje te lleva a una de las ilusiones ópticas más extrañas de Europa. Sorbaksvatn, también llamado Leitisvatn, es el lago de agua dulce más grande de las Islas Feroe, pero desde el ángulo adecuado parece flotar muy por encima del océano. En realidad, el lago está sobre tierra, pero los acantilados y la perspectiva engañan tan bien a tus ojos que parece que una enorme masa de agua cuelga sobre el Atlántico. Y justo cuando tus ojos empiezan a acostumbrarse, el mar te regala otra forma imposible. Drangarnir. Esta formación rocosa emerge del océano como una enorme puerta natural, con un arco que parece demasiado perfecto para haber sido tallado solo por las olas y el viento. Al estar allí no ves simplemente una roca, ves una puerta en medio del mar. Luego llega Litladimun, una de las islas más misteriosas del archipiélago. Es pequeña, aislada y está deshabitada, pero lo que la hace inolvidable es la nube que a menudo envuelve su cima como una suave manta blanca. Desde la distancia, la isla puede parecer que lleva su propio pequeño sombrero, flotando sola en el Atlántico Norte. Y finalmente, el viaje llega a los acantilados marinos de Vestmanna. Un paseo en barco te lleva por estrechas gargantas marinas junto a enormes columnas de roca y bajo acantilados donde miles de aves marinas anidan sobre las olas. El barco se siente diminuto entre esas oscuras paredes de piedra, y cada giro abre una nueva vista que te hace entender por qué las Islas Feroe no necesitan rascacielos. Sus acantilados ya cumplen esa función. Número 10. La red de túneles submarinos. La mayoría de naciones insulares dependen de los ferries. Si quieres llegar a otra isla, esperas un barco, miras el tiempo y confías en que el mar acompañe. Las Islas Feroe decidieron hacer algo mucho más ambicioso. En lugar de cruzar el océano, pasaron por debajo de él. Aunque tienen menos habitantes que muchas ciudades pequeñas, estas islas han construido una red asombrosa de 23 túneles, incluidos 4 túneles submarinos, que conectan islas dispersas entre Islandia y Escocia. Lo que antes exigía largos viajes en ferry, ahora se recorre en coche en cuestión de minutos. El más famoso es el túnel de Eysturoy, un túnel de casi 11 kilómetros que desciende unos 187 metros bajo el nivel del mar. En su interior hay algo que ningún otro país había construido antes: la primera rotonda submarina del mundo. Y no es una simple rotonda. En el centro se alza una enorme instalación artística iluminada creada por el artista feroés Trondur Patursson, con luces de colores cambiantes que muchos comparan con la aurora boreal o con una enorme medusa luminosa flotando bajo el océano. Algunos conductores dan varias vueltas solo para admirarla mejor. Y aún más sorprendente, puedes sintonizar la FM 97 y escuchar una banda sonora especial creada con los sonidos del propio túnel. En un lugar donde las tormentas, la niebla y los vientos fuertes pueden detener los ferries sin previo aviso, estos túneles han transformado por completo la vida diaria. Número 11. La fiesta nacional que detiene a todo un país. La mayoría de países celebran su Día Nacional con fuegos artificiales, conciertos o desfiles militares. Las Islas Feroe hacen algo muy distinto. Cada año, el 28 y 29 de julio, todo el país se reúne para la Olavsöka, la celebración más importante de la cultura feroesa. Durante 2 días, parece que todo el país pone en pausa la vida cotidiana y se reúne en la capital Tórshavn. El nombre significa la vigilia de Olaf, en honor a San Olaf, el rey vikingo de Noruega que murió en el año 1030. Durante esos 2 días, miles de personas llegan a Tórshavn, convirtiendo la normalmente tranquila capital en el corazón de la vida feroesa. Lo primero que llama la atención es la ropa. Familias enteras visten trajes tradicionales feroeses, adornados con elaborados broches de plata, hebillas y botones.
Incluso los bebés participan en la celebración, a menudo vestidos con pequeños trajes feroeses, incluidos los famosos gorros a rayas negras y rojas. Uno de los grandes momentos del festival es la regata de la Olavsöka. Largas embarcaciones de madera con equipos de 5, 6, 8 y 10 remeros compiten en la gran final del campeonato tras meses de carreras por las islas. Ganar aquí es uno de los mayores honores del deporte feroés. Durante el festival, la ciudad se llena de conciertos, música tradicional, exposiciones de arte, partidos de fútbol y la famosa danza en cadena feroesa. El 29 de julio tiene lugar otra tradición única. Sacerdotes, miembros del parlamento, representantes del gobierno y líderes cívicos marchan por la ciudad hasta la catedral antes de dirigirse al Parlamento, donde el Parlamento feroés abre oficialmente su nuevo periodo de sesiones. Pocos países del mundo reúnen una fiesta nacional, un campeonato deportivo, un festival cultural y la apertura del Parlamento en una misma celebración. Número 12. Una vida cotidiana de las más caras. Vivir en un grupo remoto de islas en medio del Atlántico Norte tiene un precio, y lo notas casi cada vez que abres la cartera. Como las Islas Feroe están a cientos de kilómetros de los grandes mercados europeos, la mayoría de productos deben importarse por barco o por avión. Casi todo lo que ves en un supermercado feroés ha viajado un largo camino antes de llegar a las islas. Fruta fresca del sur de Europa, verduras del continente, electrónica de Asia, e incontables productos cotidianos cruzan el Atlántico hasta un lugar con poco más de 50,000 habitantes. Eso crea un problema que pocos países grandes afrontan. Las Islas Feroe consumen cantidades relativamente pequeñas de productos, pero aún así tienen que pagar el alto coste de transportarlos a través del océano. Un buque portacontenedores que entrega productos a un mercado de 330 millones de personas en Estados Unidos, puede repartir el coste entre millones de clientes. En las Islas Feroe, esos costes se dividen entre una población más pequeña que muchas ciudades menores. El resultado son algunas facturas sorprendentemente altas. Una sandía puede costar entre 15 y 20 dólares. Una comida sencilla en un restaurante suele empezar entre 25 y 35 dólares. Y los aperitivos importados, los refrescos, la electrónica, los muebles y los productos del hogar pueden costar mucho más que en Alemania, España o Francia. Y no se trata solo de la compra. Incluso encontrar un lugar donde dormir puede ser difícil si visitas las islas en el momento equivocado. Las Islas Feroe tienen un número muy limitado de habitaciones de hotel, poco más de 1,000. Así que conviene reservar alojamiento con bastante antelación, sobre todo durante los meses más concurridos del verano. En un lugar tan pequeño, esperar demasiado puede significar pagar mucho más o no encontrar casi nada disponible. Solo unos pocos lugares afrontan desafíos parecidos. Naciones insulares remotas como Islandia, Groenlandia, Bermudas y la Polinesia Francesa también dependen mucho de los bienes importados. Pero las Islas Feroe siguen siendo uno de los mercados más aislados de Europa. Casi cada naranja, plátano, aguacate, televisor, teléfono móvil y mueble ha cruzado el océano antes de llegar aquí. Y así son las Islas Feroe. Desde lejos pueden parecer tranquilas, pero cuando las miras de cerca, este diminuto archipiélago se revela como uno de los rincones más inolvidables del mundo. Gracias por ver hasta el final. Si has disfrutado de este viaje, dale a me gusta, suscríbete y cuéntame en los comentarios. ¿Te gustaría visitar alguna vez las Islas Feroe?